Bienvenidas y bienvenidos al 23º Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Y bueno, como ustedes saben, este encuentro es convocado por la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, que es también el Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico, donde toma su nombre. Bueno, este año estamos dedicando el Congreso al estudio de la música y el sonido en el cine, principalmente, y contamos con 32 ponencias provenientes de diversos países y estados de la República. Queremos dar la más cordial bienvenida a los colegas que nos acompañan de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y de la Universidad de Chile. Y por supuesto también damos la bienvenida a los colegas que participan desde Aguascalientes, Guadalajara, La Paz, Mexicali, Monterrey, Puebla, Querétaro, Tijuana y Jalapa. Y en la Ciudad de México, los colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Filosofía y Letras y el Colegio de Ciencias y Humanidades de Vallejo, y los colegas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa y Xochimilco, así como de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Politécnico Nacional y las universidades Iberoamericana, Anáhuac, el Centro Asmedia y el Centro de Diseño, Cine y Televisión. Esta diversidad en las participaciones ha sido posible al aprovechar los recursos del trabajo a distancia y por esa razón confiamos en la posibilidad de seguir utilizando estos recursos en los próximos encuentros de Sepancine y así propiciar el diálogo entre colegas de toda la región. En esta ocasión tenemos 2 mesas dedicadas al cine mexicano y otras mesas dedicadas al cine documental, los géneros cinematográficos, la teoría del sonido en el cine, el baile, la comedia, el terror, el punk y el pop en el cine, así como el cine de autor. Queremos recordar que todos ustedes, al ser miembros de Sepancine, están recibiendo por correo electrónico el boletín semanal de noticias sobre las actividades académicas de teoría y análisis cinematográfico que se realizan en el país. Desde aquí los invitamos a todos ustedes a enviar durante todo el año la información sobre las actividades académicas que realizan con el fin de difundirlas en este boletín. Por último, quiero destacar que al cierre del encuentro, el viernes por la tarde, vamos a tener la ponencia de cierre con el doctor Miguel Jaramillo sobre el oír y el hacer oír del cine. Solo queda desear que las jornadas sean productivas para todos y que contribuyan al desarrollo de los estudios cinematográficos. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos al 23º Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zavala. Bueno, ahora tenemos nuestra ponencia inaugural con el doctor Julián. Antes quisiéramos tomar solo un par de minutillos para compartirles una información, un pequeño video con información sobre actividades de la asociación. Entonces, si lo pudiéramos reproducir, por favor.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo por su asistencia. Entonces, bueno, como les comentaba, tenemos ahora nuestra ponencia inaugural que a cargo del doctor Julián Woodside. La ponencia está titulada Más allá de la escucha, del ruido de la nevera y otras poéticas orales. Antes de comenzar, les voy a comentar un poco sobre las actividades del doctor Julián. El doctor Julián es semiólogo, ensayista e historiador. Se ha dedicado al estudio de las relaciones entre medios, cultura y memoria e identidades colectivas, teniendo particular énfasis en el área de semiótica del sonido y su relación con otras medialidades. Ha impartido conferencias en diversos países sobre semiótica, diseño sonoro, análisis y crítica musical. Ha colaborado como crítico y ensayista con diversos medios de comunicación. Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, donde imparte la asignatura Narrativas Experimentales. En el 2023 publicó el libro Distopía o Utopía sobre la digitalización de las industrias creativas en la pospandemia. Este libro está disponible en la página del doctor www.julianwoodside.com y pues nada, pueden los asistentes ir escribiendo sus preguntas aquí en el chat y al final de la presentación podemos tener esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues nada, de nuevo agradecerle al doctor Julián por su presencia y cederle la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todas y todos quienes están siguiendo esta transmisión de este encuentro, que tengo el honor y el gusto de presentar la charla inaugural. Quisiera agradecer a todo el equipo del Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, también como al equipo de aquí del ITESO que me están ayudando también en la transmisión. Y bueno, en este sentido vamos a comenzar con esta presentación que justo se llama Más allá de la escucha, del ruido de la nevera y otras poéticas aurales, ¿no? Listo. Hablemos un poco sobre el sonido en el cine, o más bien sobre hablar en el cine, ¿no? Sabemos que hablar en el cine es considerado de mal gusto en la actualidad, ¿no? Sin embargo, pues antes era común interactuar con la pantalla, gritarle, chiflarle de alguna manera, interactuar con los personajes. Y esto, de alguna manera, tiene que ver con cómo hemos cambiado nuestra experiencia, cómo ha cambiado nuestra experiencia alrededor de lo cinematográfico a lo largo de la historia desde una perspectiva sonora y aural, ¿no? Eh, Desde el inicio de la cinematografía, en realidad el cine nunca ha sido silente, no solo por los sonidos y los ruidos que podía haber en el ambiente, digamos un poco en alusión a lo que planteaba John Cage, sino también porque pues muchas películas se musicalizaban en vivo o incluso porque en ocasiones había narradores que acompañaban esta proyección. Sin embargo, esto no significa que por eso no fuera una experiencia oral, la experiencia cinematográfica, sino que en esa época que llamamos el cine silente, también muchos de esos sonidos ocurrían en la mente de los espectadores, en la imaginación de la gente, ¿no? Y además, pues con el tiempo hemos sumado distintas convenciones alrededor de lo sonoro desde distintos géneros cinematográficos. Ahora bien. En alguna ocasión, Guillermo del Toro justo citaba, ¿no?, a Jaime Humberto Hermosillo y dijo, mi maestro de guión, Jaime Humberto Hermosillo, decía, todo el adjetivo que se utiliza en la página del guión es un adjetivo que tiene que ser comprobable por la cámara o el sonido, ¿no? En ese sentido queda claro que Jaime Humberto Hermosillo se refería a no dar nada por sentado en un guión, ¿no? Sin embargo, esto da pie a la pregunta exactamente de qué podemos entender por comprobable. Lo comprobable sería lo perceptible desde una experiencia sonora, lo sugerido a partir de la cámara y el sonido. Recordemos al final de cuentas que cuando hablamos del sonido hablamos de un fenómeno físico que incide, al final de cuentas, en lo sensorial, en lo afectivo, en lo social y en lo cultural, ¿no? Entonces, en este sentido, un poco para dar viada a este tema que me interesa desarrollar y que compete justo al marco de este encuentro que tiene que ver con la música y el sonido en el cine, quisiera partir de una aproximación que yo considero tripartita con respecto al cine, ¿no? En el sentido de que lo audiovisual normalmente tendemos a hablar de lo visual y lo sonoro como un complemento, como la suma, como una tercera experiencia a partir de eso. Y entonces tenemos por un lado la visualidad, tenemos por otro lado la oralidad,
Pero también es muy importante contemplar la performatividad de la imagen, la performatividad del montaje, la performatividad también de lo sonoro, y esto implica también ciertos affordances, ciertas formas en las que interactuamos con los medios audiovisuales. Es decir, no es nada más que algo lo recibimos directamente como parte de la experiencia cinematográfica, sino lo estamos encarnando con emociones, con afectos, con referentes culturales y distintos aspectos a partir de los que construimos sentido en el día a día, ¿no? Entonces, en este sentido, un poco para sentar las bases de la discusión, parto de la idea de una semiótica del sonido, ¿no? Que aquí Lauro es bastante culpable de desarrollar muchas de estas ideas desde la licenciatura que tuvo a bien, digamos, darme viada para trabajar temas relacionados con el sampleo en la música, y esto me dio pie también a pensar algunas reflexiones sobre el sonido en otras prácticas mediáticas y culturales. Y entonces, justo, ¿no? Cuando pensaba en el título de esta charla, ya era un poco de madrugada, estaba en mi casa justo, y de repente el sonido del refrigerador me distrajo, ¿no? Me abstrajo por un momento. Seguramente a muchas y a muchos de ustedes les ha pasado eso y de repente al mismo tiempo ese mismo sonido me trajo al presente y me hizo recordar que, bueno, que ya había acabado el día y que tocaba, digamos, apagar las luces, cerrar todo, ¿no? Esto, como ya les dije, seguramente ya les ha pasado, ¿no? Es decir, cuando llegamos al final de un día largo y nos quedamos contemplando los últimos instantes en silencio antes de irnos a dormir. Y eso me llevó a recordar múltiples experiencias vividas, ¿no? Así como infinidad de escenas de películas donde el zumbido de un refrigerador o de un foco nos recuerda el silencio que domina en el espacio. Pero también me recordó la canción Le Brut du Frigo de Mano Negra, ¿no? Cuya letra alude en tono bohemio a ese momento donde ya nadie hace ruido, donde ni los perros ladran y donde lo único que queda es el ruido de la nevera, ¿no? Digo nevera un poco para jugar incluso con estos temas del doblaje cinematográfico y este imaginario, ¿no? Y este ruido de la nevera en esta canción de Mano Negra es sugerido dramáticamente mediante una distorsión que aumenta en volumen hasta que llega un momento ensordecedor. En ese sentido, quisiera hablar justo de auralidades, ¿no? Como recuerdan en el título, se habla de poéticas aurales, y entonces auralidad se puede entender como el cúmulo de registros, descripciones, alusiones, mediaciones y valoraciones sobre distintas expresiones sonoras, orales o aurales, ¿no? Es decir, no solo las grabaciones, no solo lo que generamos sónicamente en el día a día, sino también las reflexiones, ideas, registros, representaciones, remediaciones, ¿no? Pierre Schaeffer, por ejemplo, no, Murray Schaeffer, perdón, al hablar sobre los paisajes sonoros, que más adelante voy a hablar, plantea exactamente también cómo podemos analizar las pinturas de otras épocas para identificar un poco su auralidad, ¿no? Esto implica básicamente una aproximación intermedial a todo fenómeno relacionado con lo sonoro, tanto lo coclear, es decir, lo que percibimos con el oído, como lo no coclear, es decir, todos estos referentes alrededor de lo sonoro. ¿Y a qué me refiero con una aproximación aural? Es justo entender estos cruces entre registros sonoros, entre descripciones en textos, entre diseños sonoros de películas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, mediante el diseño sonoro, el cine puede crear mundos habitables. Pero por eso se suele decir normalmente que la pista sonora de una película da profundidad a una experiencia cinematográfica. Pero cuando planteo la idea de ir más allá de la escucha, me refiero a trascender lo puramente sonoro para también pensar en las conexiones poéticas entre lo cotidiano y un complejo entramado intermedial que retoma y reconfigura las gramáticas y poéticas de distintas medialidades, ya sea mediante leitmotivs, ya sea mediante el uso de lugares comunes del diseño sonoro, o mediante, más reciente, el uso de plugins para emular el sonido de un gramófono, de una radio vieja, etcétera, o distintas formas de copy-paste que nos permiten recontextualizar expresiones sonoras. Ahora bien, como ya mencioné, está el tema del sampleo, ¿no? Y sobre el sampleo, y hablando sobre esta idea de copy-paste, recordé que en la licenciatura, justo trabajando algunas cuestiones alrededor del sampleo musical, me llevaron a desarrollar algunas primeras ideas alrededor del diseño sonoro cinematográfico. ¿A qué me refiero con esto, no? Desde hace algunos años defino el sampleo como la inserción de un objeto sonoro previamente grabado y rastreable al interior de un nuevo texto mediático. ¿Y qué no el diseño sonoro es básicamente eso?
reacomodamos elementos y composiciones bajo una lógica de montaje. Pero en este sentido, algo que me di cuenta en ese momento es que no todos los amplios musicales contemplan el retomar otra pieza musical. Había, por ejemplo, en un disco de Korn, hacia el final del disco, el audio de una estática de televisión, dando esta idea justo como si alguien se hubiera quedado dormido con la televisión prendida cuando se apaga la programación. Por ejemplo, en una canción de Mr. Bungle también se escuchaba el sonido del oleaje del mar y gaviotas, ¿no? Hay, por ejemplo, la grabación, digamos, de un mensaje de voz, por ejemplo, en una canción de Control Machete que tiene que ver con una tía exactamente que le deja un mensaje cariñoso a uno de los integrantes. O, por otro lado, por ejemplo, la grabación del subcomandante Marcos en una canción de Panteón Rococó, ¿no? Cada uno de estos objetos sonoros hacía de la experiencia musical algo más bien narrativo, establecían de alguna manera cierto tipo de cronotopo sonoro. Entonces, estos elementos que vamos recontextualizando, vamos reconfigurando, también se vuelven lugares comunes de situaciones narrativas desde el plano sonoro. Y además es importante entender que un sampleo puede activarse en una canción por su contenido o por su forma, por lo que tiene distintas funciones retóricas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la licenciatura trabajaba el tema del sampleo de sirenas de policía y cómo el sonido de una sirena de policía podía aludir al paisaje sonoro de una noche en una ciudad, como en la canción de Sand in My Shoes de Dido, o de repente puede aludir a la violencia del crimen, por ejemplo, en canciones como la banda El Carro Rojo, por ejemplo, de los Tigres del Norte, ¿no? Entonces, al final de cuentas, un mismo objeto sonoro puede adquirir distintas connotaciones. Y ahora bien, hablando específicamente del paisaje sonoro, Murray Schafer define un paisaje sonoro como un entorno acústico delimitable. Nuestro entorno acústico en este sentido influye en nuestro comportamiento. Y cuando las dinámicas sociales cambian, también lo hacen los paisajes sonoros, como en la pandemia, que las dinámicas sociales hicieron que el paisaje sonoro cambiara, que escucháramos más pajaritos, etcétera. La emulación de entornos acústicos en el cine nos permite enmarcar distintas escenas en una secuencia. Ya saben, de ahí la famosa necesidad de registrar el room tone para equilibrar, digamos, los registros sonoros. Y así como escuchamos el entorno acústico de quien nos manda un mensaje de voz por WhatsApp, por ejemplo, y escuchamos todo lo que le rodea y todo lo que están haciendo, las pistas sonoras de las películas a lo largo de la historia son también documentos que nos permiten escuchar cómo ha cambiado la oralidad de distintas sociedades. Ahora bien, cuando pensamos en el paisaje sonoro de una ciudad, por ejemplo, podríamos pensar en sonidos relajantes. De alguna manera podremos pensar tal vez en el paisaje sonoro de un parque, por ejemplo, pero a mí me gusta jugar poéticamente con esto y de repente imaginar que el rodar de las llantas en el pavimento mojado es similar a un oleaje, ¿no? O que el llenado de una cisterna es en realidad una fuente que rompe con el silencio de la tarde. Claro, hasta que vuelve a sonar la bomba del agua, ¿no? Entonces, lo que hemos estado hablando en esta presentación es sobre objetos sonoros, ¿no? Y el objeto sonoro lo define Pierre Schaeffer como lo que el oído escucha. Es decir, esto permite explicar por qué ciertos sonidos como cocos, al momento de hacer follies en una película, pueden ser interpretados como cascos de caballos. Lo que es similar es el objeto sonoro de ambos elementos y los podemos intercambiar. Al mismo tiempo, los objetos sonoros sirven de alguna manera como establishing audios, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de si ubican el cover de Querida de Maldita Vecindad, por ejemplo, Juan Gabriel, que empiezan con un teclado un poco kitsch, un poco cursi, de alguna manera están construyendo un paisaje sonoro, una auralidad relacionada con lo kitsch y lo cursi, que de repente contrasta con el momento musical más ska punk de alguna manera, ¿no? Pero ese audio inicial, así como en el cine existen los establishing shots, hay establishing audios, ¿no? También lo vemos de repente cuando vamos a un corte, a una película, hacen un flashback y escuchamos tal vez una canción de Big Band, en swing, por ejemplo, ya nos remite a una época o a un contexto social, ¿no? Entonces, en este sentido, y hablando de paisajes sonoros, y hablando de diseños sonoros cinematográficos, es importante también entender la diferencia de lo que define Murray Schafer como sonidos clave o keynote sounds y marcas sonoras
o soundmarks en un paisaje sonoro, ¿no? ¿Por qué? Porque es distinto, por ejemplo, hablar de un paisaje sonoro de un mercado con tumulto, etcétera, con sonidos genéricos, a un mercado donde escuchamos llévelo, llévelo, marchante, etcétera, ¿no? O sea, donde escuchamos justo aspectos culturales también dentro de esta oralidad. O, por ejemplo, escuchar el argüende, por ejemplo, de la calle y del tianguis, como en un gran circo de Maldita Vecindad, o en del diseño sonoro de Los Olvidados, que también ese paisaje sonoro suma a la experiencia de la identidad, ¿no? Y al mismo tiempo es distinto escuchar una sirena genérica de policía en una película a de repente un pitazo característico de la Ciudad de México con un orillas a la orilla. Eso ya dentro de la experiencia oral nos genera otro tipo de empatía también. Entonces vamos del objeto sonoro al diseño sonoro, ¿no? Hay que entender al final de cuentas que las y los diseñadores sonoros han sido antes que diseñadoras y diseñadores escuchas. Crecieron en entornos sociales, culturales, donde aprendieron también e introyectaron formas de valorar lo sonoro y forma de valorar lo aural, ¿no? En ese sentido, en algún momento yo había querido ser diseñador sonoro terminando la licenciatura y me daba cuenta que había eh, un poco topar con muro de alguna manera, porque implicaba de alguna manera detonar ideas alrededor del oral que en ese momento en la formación en México no era del todo común darle peso a lo sonoro, que me da mucho gusto ver, por ejemplo, en este encuentro que tenemos básicamente un encuentro dedicado a la música del sonido y que al mismo tiempo en la cinematografía, en el contexto mexicano y latinoamericano, el plano sonoro es cada vez más relevante y cada vez es más central como parte de la experiencia cinematográfica, no solo como un mero complemento, ¿no? Y esto también tiene que ver con que cuando uno buscaba información en ese momento, pues había un claro contraste entre lo que leía, por ejemplo, uno en los libros de literatura sobre cine, donde podíamos encontrar un capítulo dedicado al encuadre, otro al montaje, otro a la fotografía, otro a la iluminación, etcétera. Y si bien nos iba, encontrábamos un capítulo dedicado al sonido como el todo, ¿no? Y esto nos lleva exactamente a pensar que cuando hablamos de imagen, hablamos de encuadre, contraste, color, nitidez, resolución, foco, formato. Y cuando hablamos de sonido, la mayoría de las veces hablamos de música, sonido y silencio. Cuando también implica perspectivas, cuando también implica nitidez en el tema de la calidad, en el tema de el granulado del sonido, las estéticas que estamos emulando también, ¿no? Y en este sentido, al hablar de diseño sonoro, a lo largo de la historia han habido dos formas de conceptualizar el diseño sonoro, ¿no? Por un lado, como la creación e invención de sonidos, es decir, lo que ocurrió, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, de inventar el sonido de las espadas láser, de distintos seres, digamos, fantásticos, etcétera. Eso de alguna manera se le llama diseño sonoro en tanto diseñar sonidos, pero también está el diseño sonoro como la articulación de experiencias en presencia o en ausencia, es decir, la manera como en la que configuramos aspectos desde el plano sonoro para generar experiencias. Y en ese sentido, yo defino al diseño sonoro como la intención implícita o explícita de prefigurar y configurar experiencias estéticas y expresivas a partir de la selección, creación, disposición y manipulación de objetos sonoros en un entorno acústico o soporte mediático en específico. Es decir, el mero hecho de dónde se pone el micrófono al momento de registrar un documental es parte del diseño sonoro. El elegir niveles, editar, recortar, modificar distintos elementos es parte del diseño sonoro, aún dentro de la construcción de verosimilitud, porque hay una intención de generar una experiencia de verosimilitud, ¿no? Entonces, algo que es muy importante también de pensar es que la escucha nunca es neutra, ¿no? Pierre Schaeffer, por un lado, hace la distinción entre oír, escuchar, entender y comprender, pero hay que tener presente al final de cuentas que la escucha es un fenómeno situado y mediado, que contempla múltiples perspectivas, de nuestro oído como espectadores, de la fuente donde se reproduce el sonido y de la mediación también, digamos, el tipo de bocina, el tipo de equipo, etcétera, etcétera. Todo diseñador, como ya les dije, fue escucha antes que profesional de su campo. Y como parte de esto también aprende muchos prejuicios y formas de discriminación que permean en el quehacer cinematográfico. Por ejemplo, cuando musicalizamos de manera estereotípica, ¿no? Si ocurre en un estrato sociodemográfico bajo en una película, ¿qué ponemos? Cumbia. Si ocurre fuera de la Ciudad de México, ¿qué se pone? Regional mexicano. Si el personaje es fresa, ¿qué se escucha? Electropop. Si el personaje es un malandro, ¿qué tendemos a poner? Punk, metal o hip hop, ¿no? Y esto podemos mencionar infinidad de películas desde los 80, 90, 2000 que hacen esto, ¿no? Y entonces,
También al diseñar generamos estereotipos, perpetuamos estereotipos y emitimos juicios sobre otredades, ¿no? Siempre nos ubicamos, digamos, en múltiples planos de interpretación, de construcción de sentido, etcétera, y que dentro de esto también generamos expectativas, prejuicios, formas de concebir también estéticamente, auralmente a las otredades, ¿no? Como mencionaba hace rato, el hecho de que podemos decir eso no suena mexicano, por ejemplo, parte de estereotipos sobre expectativas estéticas también, que se construyen desde prácticas y discursos hegemónicos, ¿no? Entonces, en este sentido, justo, la escucha contempla múltiples literacidades, ¿no? Lo oral es atravesado por literacidades relacionadas con la escucha, en tanto experiencias acústicas, tímbricas. Reconocemos, por ejemplo, el sonido de una gaita versus el sonido de una guitarra y lo que puede connotar eso, por ejemplo. Reconocemos convenciones, lo que se llama, por ejemplo, en el cine Mickey Mousing, ¿no? Subir unas escaleras, se suben las notas musicales. Baja el personaje las escaleras, bajan las notas musicales. Cambiamos el timbre de una tuba, por ejemplo, para un personaje más robusto, una flauta para un personaje más, menudo de alguna manera, ¿no? Pero también hay lo que se le llama una conciencia de grabación, por ejemplo. Reconocemos cuando algo suena digital, cuando algo suena a un gramófono, a un vinilo, por ejemplo, a una cinta. Todo el tiempo estamos emulando también estas experiencias, ¿no? Por ejemplo, recuerdan esta película de Adam Sandler de Click, ¿no? De que hay como estos movimientos hacia atrás o hacia adelante y también reconocemos esos sonidos. Es decir, toda esta experiencia oral, también las grabaciones de música, por ejemplo, donde estamos acostumbrados y se busca que se escuche, por ejemplo, el rasgueo de las guitarras, si no se pierde ese aspecto orgánico, por ejemplo, ¿no? Lo vemos en la película intensamente, cómo pasa el sonido, por ejemplo, en esta secuencia que se habla del pensamiento abstracto y que se meten a la habitación del pensamiento abstracto, y cómo pasa de un sonido en estéreo a un sonido en mono, a un sonido sin ecualización, y cómo pasa, por ejemplo, de una big band a un free jazz, ¿no? Es decir, todas estas convenciones también tienen que ver con distintas literacidades, ¿no? El haber escuchado en Caifanes, en Mátenme porque me muero, cuando al final se desconecta la guitarra, todo eso va construyendo experiencias y sentido de lo oral, ¿no? Y esto también tiene que ver con cómo nos hemos familiarizado con las herramientas. Quienes tuvieron algún vinilo, pues seguramente scratchearon un poquito, jugaron con eso. Recuerdo en la UAM, estudiando el trimestre de radio, por ejemplo, el gusto de trabajar con cinta magnética y también en Pro Tools y ver esas materialidades, como la textura sonora tiene una lógica también, ¿no? Los glitches en los MP3, jugar con el feedback de un micrófono conectándolo a una bocina, etcétera. O sea, todas estas cuestiones, al final de cuentas, son formas en las que construimos literacidades orales, ¿no? Y esto implica también desarrollar otro tipo de competencias, ¿no? Sabemos qué música escuchar, por ejemplo, para ir al gimnasio, ¿no? Hay categorías, por ejemplo, que les llaman take-off songs, ¿no? Canciones que se pueden poner para cuando va a despegar un avión, ¿no? Sweet Emotion de Aerosmith, por ejemplo, es una que dicen que funciona muy bien, ¿no? Hay memes musicales, ¿no? Que de repente reinsertamos un fragmento de una canción y esto pasa en TikTok constantemente, ¿no? Entonces, son estas otras experiencias que son más allá de la escucha, pero que complementan la experiencia de la escucha, ¿no? Y al mismo tiempo construimos situaciones paródicas. Seguramente han visto estos videos donde hay gente que está jugando, por ejemplo, Call of Duty, pero en realidad no hay disparos y se quitan los audífonos y en realidad los disparos son más bien de afuera del entorno, ¿no? Algo que pues nos atraviesa mucho lamentablemente en el contexto mexicano, ¿no? Pero tiene que ver también con esas aproximaciones poéticas, paródicas, retóricas y al final de cuentas intermediales también, ¿no? Sin embargo, esto nos lleva a otro punto, ¿no? Que es ese tema, problema llamado copyright, ¿no? Sampleamos el mundo para aprenderlo, ¿no? Y aprenderlo con H también, aprenderlo, ¿no? Las onomatopeyas son una forma de sampleo, es decir, tomar la cualidad de algo y reconfigurarlo. Las metáforas son formas de sampleo también, en el sentido de tomar las cualidades de un objeto y aplicarlas a otro, ¿no? Pero no las problematizamos igual. Cuando está atravesado a partir de un soporte, entra el tema del copyright. Y esto también tiene que ver con cómo las leyes de autor, las leyes, digamos, de copyright, también influyen en los procesos creativos, en cómo musicalizamos algo, en cómo sonorizamos algo. Y esto, al final de cuentas, pues aprovecho para poner sobre la mesa como la mediación de la cultura en plataformas y cómo
la creación de este contenido diagonal cultura implica una fiscalización del mundo y una experiencia cultural freemium, ¿no? Donde al final de cuentas el entretenimiento diagonal cultura está atravesado por una plataforma y si esa plataforma toma decisiones curatoriales, influye e incide en los procesos identitarios. Esto, al final de cuentas, tendrá sus implicaciones que, como en el sampleo hemos visto, tiende el abordaje a ser punitivo y enfocado en lo legal económico en lugar de en lo cultural identitario. Y lo vemos, por ejemplo, con lo que pasó recientemente con ChatGPT y Scarlett Johansson, ¿no? En donde ella, al final de cuentas, planteó que se estaba plagiando su voz. Entonces vamos a empezar a ver temas de derechos de autor con respecto a la voz, con respecto a la gestualidad también, como ha pasado con los emotes, por ejemplo, en Fortnite, y son cosas, digamos, que tenemos que estar presentes. Ahora bien, ya para encaminarme al tema, hacia la, digamos, parte poética de todos estos aspectos relacionados con el diseño sonoro, tiene que ver con lo que plantea David Volter, que es que construimos y escribimos textos de manera topográfica. Es decir, a partir de cómo también utilizar Microsoft Word, por ejemplo, nos permite generar esta cuestión del copy-paste, etcétera, etcétera, que nos permite conceptualizar el mundo y las narrativas topográficamente. Y lo mismo lo hacemos a partir del copy-paste del entorno, ¿no? Entonces, si partimos de que el mundo sea audiovisualizado, es decir, nuestra forma de concebir el mundo es multimodal, es visual, es aural, es performativa de manera constante, pues no es difícil pensar que muchas de las experiencias aurales las construimos también topográficamente. Y lo vemos cada vez más en los medios pop. Por ejemplo, escuchen a varios artistas de K-pop. Cuando canta uno de los integrantes u otro de los integrantes, también cambia el estilo musical. Agregan una distorsión, lo vuelven un poquito más electrónico, etcétera. Es decir, lo que las boy bands en los 90 cambiaban en la personalidad del cantante, el buena ondita, el contemplativo, el rebelde, ahora también se musicaliza en las mismas canciones, ¿no? Vean la caricatura del maravilloso mundo de Gumball y cómo parodian, por ejemplo, cine experimental o cómo parodian la oralidad de videojuegos, emulando incluso sonidos, por ejemplo, como si fueran reverb, etcétera, etcétera, ¿no? En Spider-Man versus el Spider-Verse, vean, por ejemplo, cómo cada uno de los personajes tiene una forma de hablar diferente. El personaje de Nicolas Cage, que está inspirado en el Spider-Man negro, bueno, Noir, tiene una forma de hablar completamente distinta al personaje de anime, por ejemplo, o inspirado en los Looney Tunes, ¿no? Y lo vemos también en los diseños y en el montaje de series como WandaVision, como Quién lo mató, y que tiene que ver con estas conceptualizaciones que a veces parodiamos de si es México, ponle un filtro amarillo, si es el futuro, ponle un filtro azul, si es África, ponle un filtro verde, grisáceo, ¿no? Entonces, son formas de construir, al final de cuentas, narrativas topográficamente y que incluso lo vemos en las prácticas de musicalización. Si ven la nueva temporada, por ejemplo, de Umbrella Academy, abre con una canción de Bloodhound Gang que se llama The Bad Touch, y a medida que nos van presentando cada uno de los personajes, la connotación de la canción cambia, ¿no? Primero le da un aspecto cómico, un aspecto de todas mías, un aspecto más glamuroso, por ejemplo, y al final de cuentas es una crítica y un comentario también a la naturaleza humana. Y esto lo vemos también con el comercial que hizo Alejandro González Iñárritu de Nike, que utiliza la canción de Hocus Pocus, por ejemplo, ¿no? Y dependiendo de los momentos narrativos, utilizan distintos fragmentos de esta canción de rock progresivo. Entonces, al final de cuentas, remediamos y reproducimos constantemente en nuestras creaciones de los diseños sonoros distintos estereotipos, distintos lugares comunes que a veces nos permiten facilitar el entendimiento y por otros lados también nos permiten, lamentablemente, perpetuar ciertas formas de discriminación. Y cuando hablo entonces de poéticas orales, me refiero a que cobremos conciencia sobre las múltiples formas de expresar y comunicar oralmente algo que tiene que ver con esta experiencia oral intermedial en donde estamos todo el tiempo acumulando repertorios, referentes, recursos para expresar esto, ¿no? Al final de cuentas, la escena que les mencionaba al inicio del refrigerador haciendo ruido y todo lo que se vive a partir de eso, lo podemos también narrativizar como se hizo en la canción de Mano Negra. Se puede narrativizar también como, por ejemplo, en la escena de Joker de la película de Joaquín Phoenix cuando se mete al refrigerador. Es decir,
estas auralidades generan distintas experiencias y distintas connotaciones narrativas, ¿no? Y de alguna manera esta aproximación a la oralidad permite también construir mundos y experiencias desde una lógica intermedial con énfasis en lo sonoro y de una manera mucho más empática. Entonces, hablando de poéticas aurales, podemos hablar, por ejemplo, de la otredad y de la construcción aural de la otredad, que ya he mencionado, tiene que ver mucho con estereotipos, prejuicios, con coincidentemente, este, cómo coincidentemente la música que tiende a aludir a lo tropical, a lo latinoamericano, por ejemplo, es la música que hemos tendido a discriminar de alguna manera. La cumbia, el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera nos puede confrontar también con ciertas identidades y ciertas problemáticas sociales en nuestro contexto, ¿no? De alguna manera podríamos hablar de la invención aural del otro, ¿no? De cómo en el cine también se van perpetuando representaciones sobre otros personajes, otras comunidades, otras épocas, ¿no? Podremos hablar incluso del salvaje aural cinematográfico, ¿no? Y también esto nos pone a pensar también fuera de pantalla, ¿quién tiene derecho a hacer ruido? ¿Quién tiene derecho a dominar sónicamente por encima de otras personas, ¿no? Y hablando específicamente sobre la inclusión, pues es importante contemplar que la vida es multisensorial y que esto implica construir representaciones profundas, multimodales, algo que ya he trabajado en aspectos de representaciones de género o en el contexto publicitario. Y esto nos lleva también a construir un cine con una empatía sensorial, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las secuencias de Babel dedicadas a Japón, en la serie de anime A Sign of Affection, en donde vemos a una protagonista que se comunica mediante lenguaje de señas, o el proceso empático en el diseño sonoro de Sound of Metal, en donde se metaforiza la idea de metal desde tres planos, ¿no? Esto es importante entender que participación no es inclusión, ¿no? Y la multimodalidad es una forma de generar contenidos y de pensar contenidos hacia la inclusión. Ahora bien, otra poética oral sobre la intimidad. Pensemos en el sonido de las sábanas en la intimidad. Esto me remite a la canción Morning Song de Fred Frith, donde escuchamos un despertador, voces, una guitarra y da la sensación de un amanecer bastante íntimo, ¿no? Esto, al final de cuentas, pues nos lleva también a la intimidad de las telas. Si escuchamos el diseño sonoro de Final Fantasy VII, Advent Children, una película de anime, vemos cómo el diseño sonoro oriental en las películas de acción hace énfasis en las telas versus el diseño sonoro occidental que hace énfasis en las explosiones. Y esto también tiene que ver con identidades, con procesos y formas de construir sentido. Veamos también la intimidad que se puede generar, por ejemplo, con el audio ASMR y que lo escuchamos en podcasts eróticos o en presentaciones y transmisiones de OnlyFans, ¿no? El sonido binaural como una caricia, que fue algo que también se explotó durante la pandemia, ¿no? Generar cierto tipo de producciones táctiles e inmersivas. Si escuchamos mucho de las producciones de Raúl Alejandro, por ejemplo, como la canción que hizo con Junior H, hay una experiencia de inmersión donde se genera una realidad aural cuando se escucha con audífonos de chupón y subwoofers, ¿no? Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia con las narrativas creadas por Walter Ruttmann, por radionovelas, por audiolibros con diseño sonoro, por el arte sonoro, por la creación de soundtracks imaginarios o de videojuegos inmersivos desde el audio como Alien Isolation o relajantes como Pikmin 4. Hay, además, la poética oral de la nostalgia, ¿no? Ahora vivo en Guadalajara y me gusta escuchar el tren a lo lejos. Me recuerda cuando más pequeño se llegaba a escuchar cerca de Miscuac, en la Ciudad de México. Las risas de los niños jugando siempre aluden a la nostalgia, pero si aumentamos el reverb pueden volverse terroríficas. Pero si agregamos piano o guitarra, generan mayor nostalgia, como la canción de Mutter de Rammstein. La máquina de escribir la escuchamos en la canción Paz y Simple de Jan Tiersen. El teclear, por ejemplo, es distinto al teclear de la composición La máquina de escribir de Leroy Anderson, ¿no? Entonces, vemos también que hay una performatividad que marca, además del objeto sonoro, el sentido de esa experiencia, ¿no? Las teclas del teléfono en Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses nos genera una experiencia oral, ¿no? Y dentro de eso, al final de cuentas, pues nos hemos vuelto documentalistas de todo nuestro alrededor. Las risas que escuchamos en las series de televisión de antaño es de gente que ya no está entre nosotros. Y en un futuro, por una módica cantidad, podremos programar un bot que hable como la persona que más queremos y que ya no está con nosotros, ¿no? Al final de cuentas, nos acercamos también a la poética oral del Apocalipsis.
Desde hace varios años hago un ejercicio cuando imparto algo sobre semiótica del sonido y pregunto, ¿a qué suena el infierno? Lo primero que me responden normalmente es cadenas, fuego, lamentos. Yo siempre digo, para mí el infierno suena a oficina, ¿no? O podría sonar a Muzak, por ejemplo, a música de elevador. Es más, suena a música de espera cuando quieres reportar tu tarjeta de crédito que te acabas de dar cuenta que te robaron, ¿no? Es decir, el ruido, el silencio es relativo. Depende de la circunstancia. Lo que puede ser un infierno para unos puede ser un paraíso para otros, ¿no? Y en este sentido, puede ser un infierno los audios de los supermercados repitiendo las promociones una y otra vez, ¿no? Pero también puede ser el diseño sonoro en tiendas que sutilmente fomentan el consumo, ¿no? También recientemente considero que el infierno es escuchar la versión de Me Voy hecha con inteligencia artificial con el sonido de la alerta sísmica, ¿no? Entonces, desde hace unos años, por ejemplo, cuando hicimos en alguna ocasión en la Universidad de la Comunicación un encuentro sobre el sonido antes, durante y después del terremoto, las auralidades que estuvieron en juego tuvieron que ver con la comunidad, con el trauma, con la alerta y con las ausencias. Al punto que cuando se presentó una pieza sonora al final que se generó con mucho ruido, con mucha frecuencia y vibración, hubo gente que dentro de la catarsis nos agradeció exactamente por haber trascendido esa experiencia traumática. Tenemos al final cuentas poética oral de las ausencias, ¿no? Con el cambio del paisaje sonoro durante la pandemia, creamos artefactos aurales para compensar esas ausencias. Nos compartimos paisajes sonoros, nos compartimos playlists, nos compartimos canciones también. Buscamos formas de traer al presente lo ausente. Se popularizaron estas grabaciones donde se emulaba como si se escuchara la canción dentro del baño de un antro, de una fiesta, por ejemplo, ¿no? Y también esas ausencias imlicaba el ya no escuchar voces de gente que perdimos, ¿no? Una canción te puede recordar a alguien, ¿no? El silencio, el vacío también puede volverse ensordecedor, ¿no? Y esto incluso desde lo escrito, como hace Jonathan Safran Foer en la novela Extremely Loud and Incredibly Close, donde utiliza la tipografía para desmoronar y generar esa sensación de saturación a partir de un mensaje de voz telefónica, ¿no? Similar, de alguna manera, al loop de la grabación de Soy tu tía en la canción de Control Machete que mencionaba al inicio. Y en ocasiones el silencio también como ausencia es un privilegio, más en un mundo como el actual. Y esto nos lleva justo al terror, porque a veces el silencio es un peligro. Por ejemplo, todas las voces que no escuchamos por el ruido de la saturación o todas las voces que marcan el creciente silencio ante la imperante violencia que se vive en este país. Recordemos que el silencio es central para generar tensión en las películas de terror. En ese sentido, vemos al ruido de la nevera. Lúgubre también tiene una atmósfera de un tráiler refrigerador que llevaba cuerpos que podía recibir el servicio médico forense, que no podía recibir el servicio médico forense. ¿A qué habrá sonado ese refrigerador, por ejemplo? Hace unos días un alumno me preguntaba si podía participar en un encuentro para hablar sobre el diseño sonoro en el cine de terror. Recordé, por ejemplo, que me había encontrado un cortometraje llamado Storytime, donde una chica escucha un podcast y desde ahí se construye la narrativa del terror. Otro tipo de mediación similar a lo que ocurre con Scream, por ejemplo, con una llamada telefónica, o en video con La Bruja de Blair, La Actividad Paranormal o Unfriended, ¿no? Pero de ahí surgió la pregunta, ¿qué causa más terror? ¿La convención del terror, controlada y premeditada de una película de terror, por más explícita y literal que sea, o el saber cómo reaccionar cuando escuchamos balazos, como la maestra que tranquilizó a los niños en un kinder en Monterrey? Reconocer el tono de una llamada de extorsión o de un ya se la sabe en banda, ¿es terror? ¿Es normalizar la violencia? Terror es como vivimos los medios en la actualidad. Escuchamos de primera mano los gritos de desesperación de víctimas de todo tipo, el audio en alta resolución de accidentes y bombardeos, una niña haciendo FaceTime para después mostrar cómo un avión lanza un misil a su vecindario, influencers que pierden la vida haciéndose selfies, streamers, por ejemplo, transmitiendo shootings y disparos y balaceras, ¿no? El terror oral lo vivimos en el día a día, lo demás es mera narrativa. Cuando confundimos un escape con un balazo, o cuando ante los gritos de auxilio la reacción es la inacción, tiene que ver exactamente con una oralidad de terror, ¿no? Y esto hay un experimento que se hizo en Sudáfrica hace varios años, en donde en un vecindario ponían una grabación de alguien tocando la batería, los vecinos iban y tocaban quejándose del ruido, días después en ese mismo espacio pusieron un audio representando violencia doméstica y nadie fue a tocar a esa puerta.
Esa es una oralidad de terror. Entonces, al final de cuentas, más allá de la escucha, llegamos justo al final de esta charla. Lo curioso es que al ser este un stream, me escucharon como si fuera tal vez un podcast, una conferencia, un relato, un audiolibro, de alguna manera, dependerá de cada quien. Irónicamente y a propósito, decidí no reproducir sonidos, por un lado por temas de copyright, pero también para estimular la imaginación oral, porque justo la escucha va más allá, la experiencia oral va más allá de la escucha en este sentido. Y estoy seguro que todo lo que describí a lo largo de esta presentación fue reconocido por parte de cada uno de ustedes de distintas maneras. Entonces, en este sentido, hablar más allá de la escucha implica apelar a poéticas orales e implica un abordaje intermedial, multimodal e intertextual. Y en este sentido, la oralidad de lo cinematográfico radica en todas esas experiencias, detrás de cámara, frente a cámara, descripciones, registros y mucho más, que radican tanto en soportes como en la mente colectiva. Muchísimas gracias y eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias, doctor Julián, por esta muy interesante ponencia. Em, bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si gustan, pueden escribirla, yo la leo, o si gustan levantar la mano. Eh, pues comenzamos con una pregunta que ya está aquí en el chat de la doctora Raquel Gutiérrez y nos dice, muchas gracias por esta ponencia inaugural, doctor Woodside. Me interesó mucho la idea del empleo del cronotopo auditivo o aural. ¿Podría abundar sobre este punto? Claro que sí. De hecho, creo que el mejor ejemplo que podría utilizar viene de los videojuegos, curiosamente, que es cuando uno hasta hacen la broma, por ejemplo, de cuando llegas a un espacio abierto y la música cambia o se detiene. Y eso que en automático, ¿qué significa? Que te vas a enfrentar a un digamos, enemigo de mayor poder de alguna manera. Entonces, ese es un cronotopo, cronotopo oral. En el momento en el que desde un rasgo sonoro sabemos qué va a ocurrir narrativamente y nos marca una antes y un después, construye, digamos, esta experiencia cronotópica. Que lo mismo puede ser con un establishing audio llevándonos a una época. Lo vemos en Río, por ejemplo, cuando de repente están los monos versus los pájaros y de repente hay este momento de fricción y uno de los personajes está tocando una lata, como para generar esa experiencia de suspenso, ¿no? Y de tensión. Entonces, esos son de alguna manera cronotopos aurales, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay un mensaje del doctor Casamadrid. Muchas gracias, estimado doctor Woodside. Sumamente interesante su conferencia. Em, pues algún otro asistente que guste hacer alguna pregunta. Em, si no vino, yo tenía una aquí algo anotado, así como no divide usted bueno, los tres elementos de del audiovisual. Bueno, también en el diseño sonoro también es común hacer la distinción entre tres elementos también, ¿no? Que son los diálogos, la música y los efectos sonoros. ¿Usted usa alguna, digamos, alguna tipología o alguna forma de abordaje en cuando estos ya son como la línea que los divide ya es muy invisible, ¿no? Apenas vi un video de Hans Zimmer haciendo la música para un documental y de repente ya estaba metiendo sonidos que no parecía música, sino efecto sonoro, ¿no? O bueno, también en una de las mesas, nuestra colega, la doctora Iliana, va a comentar, ¿no? Sobre una película de policías al inicio, ¿no? Que es una sirena, pero también es voz, ¿no? Entonces, ¿cómo usted, cuál es esa forma en que usted aborda este tipo de sonidos complejos en esta tipología, ¿no? De esta tripartita entre diálogo, música y efecto sonoro. ¿Ok? Es una pregunta muy interesante porque el punto de partida que normalmente hablamos o que tomamos como referente cuando hablamos de sonido en el cine es lo de sonido diegético, no diegético, y a partir de eso como todas las distinciones, ¿no? A mí me gusta mucho una tabla que planteó Richard Raskin en 1992 que se apoya, digamos, en lo desarrollado por Claudia Gordman, por Michel Jean y distintos autores y hace esa tipología entre sonido diegético, sonido no diegético, sonido frente a cuadro, sonido fuera de cuadro, hace toda esa distinción, incluso habla de sonidos de pivote y de conexión entre escenas.
Pero en la vida cotidiana nos damos cuenta que eso más bien viene desde una lógica de producción, es decir, de cómo acomodamos las cosas en nuestra lógica del montaje. Pero en la experiencia de escucha, pues es mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, Dancer in the Dark, donde es música, pero al mismo tiempo sí están haciendo las personas esas acciones, ¿no? O Baby Driver, ¿no? Donde de repente todo el paisaje sonoro genera un ritmo, ¿no? Y donde se está jugando con una experiencia narrativa más compleja, ¿no? Yo apelo más bien a justo tener esos criterios de diegético, no diegético como punto de partida, pero más bien entender la complejidad entre imagen, sonido y performatividad. Porque, por ejemplo, puede ser que el sonido, Amores Perros es un ejemplo muy interesante. Amores Perros, la escena de persecución es una escena bastante estridente, pero esa estridencia se construye más desde lo visual que desde lo sonoro. Si escuchamos el diseño sonoro de esa secuencia, es bastante verosímil, digamos, directo, realista, lo que vemos es lo que está ocurriendo. Pero es el corte, el montaje y todos esos elementos lo que hace esa mayor estridencia, pero sigue siendo una experiencia sonora en nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque nos genera esa tensión. Por eso hablo de la tercera variable que es performatividad, ¿no? Y más bien entender que, por eso digo, más allá de la escucha, es cómo funciona retóricamente, cómo funciona poéticamente. Está generando una experiencia, forma parte de una tradición, porque de repente con lo que decía Final Fantasy, el sonido puede ser que para Occidente suene muy falso porque las explosiones no están bien, entre comillas, pero tiene que ver más bien con una tradición de diseño sonoro de películas de acción orientales que viene de las artes marciales, etcétera. Entonces, esas son una serie de variables que, como les decía al inicio, pues atraviesa lo afectivo, lo emocional, lo social, lo cultural e incluso las mismas convenciones de cada medio, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Una pregunta más. Bueno, dos, esperemos que nos dé, que hasta donde nos dé tiempo, porque igual justo a las 12 ya tenemos otra mesa. Esta es por Diego Vargas. Nos dice, ¿el diseño sonoro en el videojuego y en cine converge? ¿Qué pasa con el sonido en la realidad virtual, con los Googles VR, en los que la imagen envuelve y el sonido crea una dimensión más cercana que las bocinas de la TV o pantalla? Respondo rápido eso, que sí, cada vez es más convergente como parte de esta dinámica intermedial, porque digamos, hay elementos de diseño sonoro cinematográfico en los videojuegos, hay elementos de diseño sonoro de videojuegos en las películas ya, y además tiene que ver con cómo hemos potenciado una experiencia más inmersiva. Si vemos los videos de reggaetón, de trap, de hip hop, cuando se escucha un beat, vibra la pantalla. Y eso también pasa en los videojuegos. Cuando alguien conecta un golpe, vibra la pantalla. Escribió un texto que está por publicarse que se llama Llevar el mundo a tu habitación, que tiene que ver con lo que llamo artefactos aurales, de cómo generamos experiencias cada vez más envolventes e inmersivas desde el audio ASMR binaural, ¿no? Entonces, vemos también, yo le llamo un giro más multimodal a la experiencia de construcción de narrativas, pero también mucho más empático e inmersivo, ¿no? Desde el cuerpo, desde esa visualidad, pero no distante, sino donde se percibe como performativamente, perdón. Ujú. Muy bien. Y bueno, pues yo solo tendremos un tiempo para una pregunta más, aunque ya quedarán algunas aquí en el chat. Em, Nos dice Raúl Casamadrid, en las telenovelas turcas prácticamente cada personaje tiene su propio fondo musical y cada uno de los personajes principales tiene su muy característico ringtone en celular. En estas telenovelas, la música original es bastante intensa y cambiante. ¿Qué opina usted del sonido en estas famosas y a veces interminables novelas? Me encanta que haya también estos intereses, ¿no? Que pensemos la audiovisualidad en otras medialidades, ¿no? Y también, bueno, ahí saludo a Diego, con muchísimo gusto, me dio gusto saber, que está aquí presente. Con respecto a esta pregunta o este comentario de las telenovelas turcas, pues lo vemos también en el K-pop, lo que mencionaba, ¿no? De cómo va acompañando la construcción de un personaje a partir de estos elementos. Son leitmotivs que de alguna manera ya se construyen no solo desde la musicalización, la idea del ringtone, por ejemplo, también funciona como leitmotiv e incluso como se me olvidó ahorita el nombre de la película, creo que es en Mabús, el tema del silbidito, por ejemplo, ¿no? Del asesino, ¿no? Que de alguna manera en omisión del personaje, ciertos gestos sonoros pueden indicar de repente eso. Entonces, potencia, digamos, y abre a otras experiencias orales de la construcción de personajes, ahora desde un ringtone.
Ujú. Entonces creo que se están viendo y viviendo experiencias intermediales que complementan esto exactamente, ¿no? Ok, muy bien. Em, pues bueno, con esta pregunta terminamos. También, en realidad, vamos a subir las presentaciones. Entonces, también si en algún punto en YouTube, ¿no? Alguien quisiera hacer alguna pregunta y si el doctor Woodside también estaría de acuerdo, podría seguir por ahí la discusión o en el mismo Facebook, ¿no? Entonces, bueno, también para irnos preparando para la siguiente mesa, pues cerramos a las 12, les invitamos a la mesa del cine mexicano uno y bueno, nuevamente agradecemos al doctor Julián por su presencia en esta inauguración y también a los asistentes. Muchas gracias y los esperamos ahorita en unos 4 minutillos para la siguiente mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos y ahí estamos en contacto con toda confianza. Un gustazo.